Shalom, Erev Tov, Javerim. Es un honor tenerlos por aquí. Shalom a todos. Vamos a intentar compartir hoy, Be'ezrat Hashem, con algo de atraso, el estudio que acostumbramos a hacer cada semana sobre el Zohar HaKadosh relativo a la parashá correspondiente cada vez. Tenemos apenas algo de atraso. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar una porción del Zohar correspondiente a Parashat Lech Lechá. Parashat Lech Lechá, donde, recordemos, Hashem le dice a Abraham: Lech Lechá me'artzeja u'mimoladteja u'mibeit avija. Vete, y la primera explicación, el primer perush que tenemos allí, nos dice: vete significa ve hacia ti, y para que puedas ir hacia ti, te tienes que ir me'artzeja, de tu tierra, u'mimoladteja, de tu matria. En el idioma sagrado de la Torá no existe el concepto de patria, sino de matria. La patria es femenina. U'mibeit avija, y de la casa de tu padre. Y una vez que tú hayas roto todos esos lazos, llegarás a donde el haaretz asher ar'eka, a la tierra que yo te mostraré. Hemos abundado mucho en Matok Midvash, hemos abundado incluso en el estudio de Zohar por escrito que compartimos acerca del sentido íntimo y poderoso que tiene para cada uno de nosotros este mandato de Hashem, este mandato que Hashem le da a Abraham, de irse para ser capaz de llegar. Y para ser capaz de llegar a donde, mientras aún no se ha ido, no puede saber qué es, no puede saber de qué se trata. Se trata, en el sentido profundo de lo que estamos hablando, se trata de apostar a una fe capaz de construir el destino al que tenemos que arribar y que es imperceptible desde tan abajo como estamos ubicados por naturaleza y antes de empezar el trabajo del Tikkun, el trabajo de la enmienda. Y vamos a abordar entonces el texto en el Sefer HaZohar, Parashat Lech Lechá, hoja 97, página 2, página B, Amud Bet. Y así estamos estudiando. Vayomer Hashem el Abraham, y le dijo Hashem a Abraham: Maktib Leila, ¿qué está escrito antes del inicio de nuestra parashá, donde Hashem le ordena a Abraham que se vaya a la tierra que le mostrará? Al final de la parashá anterior está escrito: Vayamot Harán al Pnei Terach Aviv. Dice que murió Harán, el hermano de Abraham, uno de los hermanos de Abraham. ¿Y dónde murió? Murió frente a su padre Terach. Y se pregunta entonces el Zohar aquí: Mai iri haja. ¿En qué relación hay entre el fin de una parashá y el inicio de la siguiente? Sabemos que la Torá siempre nos está insinuando contenidos que no se leen a simple vista. Y uno de los sistemas que tenemos para develar esos contenidos que no podemos develar a simple vista es la contigüidad de los temas. Los temas contiguos suelen tener algo que los relaciona y que viene a enseñarnos algo que de otro modo no podríamos aprender. Entonces se pregunta el Zohar HaKadosh: ¿por qué el tema de la muerte de Harán fue, y especialmente frente a su padre, está explicado, está relatado por la Torá de modo contiguo, justo antes de que Hashem le diga a Abraham: Lech Lechá, vete de allí? Y explica el Zohar: Ela ad hahu yoma, lo haba barnash demit bechayei avoy barra. Dice que hasta ese momento, estamos en la generación número 20 del mundo, no había sucedido nunca que una persona muriera frente a su padre que está con vida. Hasta ahora el sistema en el que funcionó la humanidad hasta ahora y los ritmos vitales implicaron, por un lado, merced a la longevidad, acerca de la cual vamos a hablar ahora nomás, pero por otro lado, tema en sí mismo, no había muerto nadie aún en vida de su padre. Y como eso no había ocurrido hasta ahora, Behad itmerei Abraham lenura it kelil Harán, y cuando Abraham fue arrojado al fuego, entonces murió Harán, y por eso fue que se fueron
de donde estaban, se fueron de Ur Kasdim, en dirección a Harán. Vamos a ver de qué se trata esto, de que Abraham fue arrojado al fuego. Sabemos que hay muchos elementos en la Torá. Tenemos a alguien que está intentando entrar al Beit Midrash virtual. Un segundito. Bienvenido. Vamos nuevamente. Sabemos que la función del Midrash es complementarnos la forma y el trazado de alguna de las piezas del puzzle que la Torá exhibe entre nosotros, de modo tal que seamos capaces de comprenderlos. O sea, hay muchos detalles de lo sucedido a nuestros patriarcas, a nuestros ancestros, a aquellos paradigmas de los que tenemos que aprender, muchos detalles de las vidas de ellos y muchos detalles de los sucesos acerca de los cuales estudiamos, en realidad no están explicitados en la Torá, sino que forman parte de la Torá Shebe'al Peh, revelada a Moshe y pasada de generación en generación, y forma parte de lo que ellos mismos sabían en aquellos tiempos, y lo fueron legando de modo oral hasta que alguien lo escribió y lo transcribió en el Midrash. Nos cuenta el Midrash que Abraham pasó 10 pruebas. Todo el estudio que hace la Kabbalah sobre estos episodios también toma estas mismas descripciones de las que vamos a hablar ahora. Abraham, para llegar al nivel espiritual al que arribó y poder ser realmente el padre, quien engendra a todo el pueblo de Israel, tuvo que pasar 10 pruebas, 10 nisionot, destinados a perfeccionarlo, a darle la forma correcta y completa que debía tener para realmente poder convertirse en lo que su nombre significa, Abraham, un padre elevado, un padre que desde lo alto, desde él, se engendra la crema de la humanidad. La más, según coinciden la mayor parte de los exégetas, la mayor parte de los mefarshim, la prueba más ardua de todas ellas sucedió cuando tuvo que enfrentarse con Nimrod. Nimrod, vamos a recordar a Nimrod. Nimrod es aquel rey que quiso construir la Torre de Babel un tiempo antes, quiso construir la Torre de Babel para revelarse a Kadosh Baruj Hu, para revelarse al Creador, para poder divorciar a la creación del Creador y constituirse él mismo en la deidad de toda la humanidad. Y hemos estudiado ese episodio y de qué modo Kadosh Baruj Hu entreveró las lenguas de los hombres, dando lugar a las 70 lenguas madre, a las 70 lenguas matriciales de toda la humanidad, de los 70 pueblos fundamentales del mundo, de los cuales se van a desprender todo el resto de las culturas y las civilizaciones. Ese mismo Nimrod es el rey bajo cuyo mando, bajo cuya majestad viven Terach y sus hijos en Ur Kasdim. Ese rey Nimrod, vamos a ubicarnos también en términos de la longevidad y de la coexistencia de las generaciones. Estamos hablando en estas generaciones del mundo en que la gente solía ser muy longeva. Noaj estaba vivo aún cuando nació Abraham, aunque Noé pertenece a una generación, 10 generaciones antes de Abraham, estaba aún vivo, y cuando murió Noaj, Abraham tenía 58 años, que 58 es el valor numérico de la palabra Noaj, del nombre de Noaj. Abraham entonces pudo estudiar y pudo aprender, pudo ser iniciado en los secretos de la Torá, pudo ser iniciado en los secretos verdaderos de la creación, estudiando con Shem, el hijo de Noaj, y con Eber, su propio hijo. Y a partir de todo ello, llegamos al momento en el cual Abraham, según nos cuenta el Midrash, derriba a todos los ídolos que estaban en la tienda de su padre Terach. Recordemos que su padre Terach era sacerdote de las idolatrías vigentes, y no solo sacerdote, sino que era fabricante de ídolos. Y Abraham derriba la cabeza, decapita a todos los ídolos de la tienda de su padre. Llegan las sabidurías a oídos del rey Nimrod. El rey Nimrod entiende que este muchacho es muy peligroso para él, debe deshacerse de él. Le hace un juicio sumario, y estamos relatándolo muy brevemente. En realidad el Midrash se extiende mucho al respecto. Recomiendo a quienes
tengan afición por ello y tengan curiosidad por profundizar en el tema. El Midrash Lech Lechá se extiende mucho sobre esto, tanto en el Tanjuma, tanto en el Raba, y es una muy buena idea leerlo y profundizar en ello, y es una maravillosa lectura para Shabbat, de paso. Entonces Abraham recibe la sentencia del rey Nimrod, ha de ser arrojado al Kur, ha de ser arrojado a la caldera, esa caldera en la que arde un fuego enormemente potente y de la que no se espera de modo alguno que Abraham pueda salir con vida. Abraham es arrojado efectivamente al caldero, y nuevamente estamos acortando mucho el relato del Midrash, y sucede que Abraham sale sano y salvo de allí. El fuego no tiene modo de hacer mella en Abraham. Y en ese momento en que Abraham sale sano y salvo del caldero, caramba, imagínense la escena, no había sucedido hasta ahora que alguien que es arrojado al caldero no sea consumido por el fuego inmediatamente, y está todo el pueblo en derredor presenciando el castigo de que es objeto Abraham, el hereje que ha dudado de la religión oficial del reino, el hereje que ha dudado de que Nimrod sea lo más parecido al Todopoderoso con que contamos, y dicho sea entre paréntesis, síntoma de cuán lejos está espiritualmente Israel hoy de la verdad de la Torá y de todo este amor que la Torá debe enseñarnos, es el hecho sintomático de que tantos niños de las nuevas generaciones en Israel lleven por nombre Nimrod, de parte de padres que nada saben de hasta qué punto Nimrod simboliza todo lo contrario de Israel, hasta qué punto Nimrod simboliza exactamente aquello que generación tras generación ha querido matar, ha querido extinguir la llama espiritual de Israel, y junto con la llama espiritual de Israel también la existencia física de nuestro pueblo y de nuestra heredad. Completado ese paréntesis, podemos volver al texto del Zohar, que va a pasar a explicarnos cómo es esto de que murió Harán y por qué murió Harán, y hay al respecto más de una opinión, como vamos a ver enseguida. Dice así: Man Katil Leile Harán, pregunta, ¿quién mató a Harán? ¿Cómo es que murió Harán frente a su padre? El Akeivan derramó a Abraham lenura de Hasdei, sino que, así sucedió, en el momento en que arrojaron a Abraham al caldero, Itgelei alei kuchabrihu ushazvei, se reveló ante él Hakadosh Baruj Hu, se reveló ante él el Creador y lo salvó. Vehavá Harán ahui kamtaman, y Harán, su hermano, estaba parado ahí, estaba parado frente al caldero, y Harán, su hermano, amaba a Abraham, y estaba muy preocupado, y mucho más que preocupado, estaba presa de una enorme angustia por su hermano Abraham, que acababa de ser arrojado al fuego. Y todo parecía indicar que sería quemado y que ya no lo volveríamos a ver con vida. Hashem Yirachem. Amru Kasdei Begin Zhutei de Harán Ishteziv. Pero Harán era uno de los idólatras con todo. Entonces, como Abraham era el hereje y Harán era uno de los idólatras, que era la norma, el que no era idólatra, venían los otros y le decían, pero dime, ¿tú eres normal? Como es una de las frases típicas hoy día de esa facción, de esa parte del pueblo de Israel que les abra, quiera Hashem abrirles los ojos pronto hacia dónde se halla realmente la fuente de luz, pero esa parte del pueblo de Israel que busca despegarse de la Torá, despegarse de la tradición, despegarse del contenido espiritual que nos ha traído de retorno a nuestra tierra, y necesitan aferrarse a alguna forma de normalidad, y la hallan en la forma más superficial posible de la normalidad de Occidente. Entonces, cada vez que alguien hace algo que escapa, de alguna manera, a esa normalidad básica, preguntan, ¿Tagirli está normal? ¿Tú eres normal? Dime, ¿eres normal tú? Del mismo modo, se pararon todos estos idólatras y dijeron, Abraham no es normal,
Abraham no hay modo de que tenga fuerza por sí mismo para salvarse del fuego. La idea de que el Creador mismo sea quien viene y lo saca del fuego no es siquiera una hipótesis a estudiar. Entonces, ¿por qué puede ser que Abraham se salvó? Puede ser que Abraham se salvó porque Harán, que es un idólatra hecho y derecho, un ser normal, está parado frente al caldero y se está lamentando horriblemente por la suerte que corre su hermano, de modo tal que es razonable esperar que por mérito del dolor que siente Harán, por el mérito que tiene Harán para evitarle el dolor del luto por su hermano, es que entonces Abraham fue salvado del fuego. Pero hay que comprobarlo. Entonces, Amru Kasdai, Begin Zhutai de Harán Iftezir, dijeron los brujos de la corte, cuando salió Abraham sano y salvo, sin una sola quemadura desde dentro del fuego, dijeron, seguro que fue por el mérito de Harán, para que Harán no se lamente que Abraham se salvó. Miad nafak shalhova de ella, veokdei le Harán. Y Akadosh Baruj Hu, en ese momento, tenía un gran celo, tenía que manifestar un gran celo ante la sacralidad de Abraham. De ningún modo podía permitir que los idólatras creyeran, por la razón que fuera, que había cualquier otro modo de salvarse realmente de ese fuego que no fuera la acción directa del Creador. Entonces, en ese mismo momento, salió una llama de fuego. Hay quienes dicen que del caldero, hay quienes dicen que bajó de lo alto, pero digamos que del caldero salió, escapó una llama enorme de fuego y quemó en el acto a Harán. Y quemó en el acto a Harán por completo, para que se quitara del corazón y de la mente de todos los demás la mera posibilidad de que tuviera algo que ver el mérito de Harán con la salvación de Abraham. Ven aquí y ve tú mismo que Harán no tiene mérito ni para salvarse a sí mismo. Mal podría ser él quien genera el mérito que lo ha salvado a Abraham. Hadaud Ichtiv, vayamos Harán al Pnei Terach Havim. Así está escrito, Harán murió frente a su propio padre, frente al rostro de su padre, porque Terach estaba parado ahí y vio cuando Harán murió. La segunda teoría dice que empezaron a decir allí en derredor, cuando Abraham salió, ¿acaso el fuego no tiene control sobre la descendencia de Terach? O sea que de Terach se trata, ya no de Harán, de Terach mismo se trata. Dado que Terach era un gran sacerdote de las idolatrías, y no solo un gran sacerdote de las idolatrías, era el gran proveedor de objetos que idolatrar, Rahman al-Islam, entonces probablemente Terach tenía un mérito muy importante por sí mismo, y el mérito de Terach hace que la descendencia de Terach no se pueda quemar en el fuego, para que Terach no tenga que enlutarse por la muerte de sus hijos. Entonces, tenían que comprobar si realmente era así. Abalmirme y Leharán Lenura, de la Itokat Neda Bebadai, de los Shaltanura Bedarei, se dijeron a sí mismos, vamos a tomar entonces a Harán, el otro hijo que está aquí presente, vamos a arrojarlo al fuego, y si al igual que Abraham tampoco Harán se quema, vamos a saber que realmente es el mérito de Terach, nuestro gran sacerdote de todas las idolatrías, que hace que su descendencia no pueda ser subyugada por el fuego y no se quemen cuando los arrojamos al fuego. Miad, enseguida, Ramula y le Harán Lenura Beitokad, enseguida tomaron a Harán, lo arrojaron al fuego y se quemó. Y de ese modo supieron que tampoco era el mérito de Terach el que había salvado a Abraham, y supieron que la única opción que nos restaba, Nimrod no fue el que salvó a Abraham. De hecho, Nimrod fue el hombre más poderoso de todo el mundo, fue el que ordenó arrojar a Abraham al caldero de fuego. Harán no fue, porque Harán fue quemado. Terach tampoco fue, porque si fuera Terach, entonces su mérito habría valido para sus dos hijos por igual. Pero no, fue Abraham el que se salvó y Harán en cambio se quemó. Entonces solo puede ser que sea una existencia superior, que sea ese creador único, esa deidad única de la que habla Abraham, por causa de la cual
decidió Nimrod arrojarlo al fuego, solo puede ser que sea el creador de verdad el que salvó a Abraham del fuego y el que lo hizo salir sano y salvo del caldero. Behabá Terach Aboy Caim Tamán, y ahí estaba parado Terach, tanto cuando arrojaron a Abraham como cuando arrojaron a Harán. Adau Dichtiv Beyamot Harán al Pnei Terach Aviv. Behahu Yoma, ese día, Yad'u Kolumaya Belishnaya, supieron todos los pueblos y todas las lenguas, de los Shizbei le Abraham, el Akuchabrihu, de Ihu Yehidai de Alma. Ese día supieron todos los pueblos y todas las lenguas, que nada ni nadie salvó realmente a Abraham, sino a Kadosh Baruj Hu, el creador único y absoluto, y que no admite parangón y que no admite otro. Y entonces, a partir de ese momento, sucedió que inmediatamente se expandió ese rumor entre la gente. Dejabo Mayetim Beinaihu le Mishkenei de Abraham. Y entonces empezaron a venir todos los hombres a donde se encontraba Abraham, a la tienda de Abraham, y le pedían: ven por favor, enséñale a nuestros hijos la fe verdadera, enséñanos la verdad, y permítenos ser de los tuyos, de los que están afiliados ya a la verdad y no a la mentira. Veomrimle Jameinanlach de Atrachitz Bekutchabrihu de Ihu Ribonei de Alma. Y le dijeron: hemos visto que realmente tú eres alguien que confía únicamente en la deidad máxima de Kadosh Baruj Hu, y que realmente estás aferrado a Kadosh Baruj Hu, estás aferrado al Creador. Olif Libnana Meorjach de Atiada, por favor, lo que decíamos recién, enséñale a nuestros hijos el camino que tú sabes. De Alaihu Amar, y sobre esto está escrito en el Sefer Tehilim, en los Salmos, en el capítulo 47, Pasuk 10, Kra Nedivei Alaihu Kra Amar Kra, y sobre esto está escrito, decíamos, Nedivei Amim Neesafu Amelokei Abraham, los generosos de los pueblos se reunieron, el pueblo del Elohim de Abraham, toda la gente que Abraham convirtió a la verdadera fe. Y vamos a seguir adelante un poco más antes de entrar en una reflexión propia. Estamos hablando en este instante de la fundación misma, pero de la fundación conceptual, no solo de la fundación histórica. La diferencia entre una fundación conceptual y una fundación histórica radica en que la histórica, bien, podemos estudiar que así fue como ocurrió, y la incidencia de eso, la influencia de eso en nuestras vidas, va a ser levísima. Al fin y al cabo, han pasado 4000 años desde entonces, ha ocurrido tanto en el camino, es muy difícil rastrear la influencia puntual de esa fundación histórica del monoteísmo que estamos viendo, que estamos revisando en nuestras vidas personales. El problema es que no se trata solo de eso, sino también de la fundación conceptual. De esa fundación conceptual que está en el camino personal de todos y cada uno de nosotros. Y a partir de esa fundación conceptual es que tenemos capacidad de desarrollar ese camino nuestro, que debe conducirnos a través de la Torá hasta la finalidad trascendental de la vida misma, hacia el tikún propio y hacia tomar parte del tikún global de toda la humanidad, y conducirnos Be'ezrat Hashem hacia la verdadera Geulá, hacia la redención completa muy pronto en nuestros días. De eso es que estamos hablando. Y hay algo que Harán, hermano de Abraham, hermano próximo a Abraham, hermano que quería a Abraham, Harán es, de todos modos, la parte de la clipá. Harán no tiene la luz que tiene Abraham. Harán todavía está aferrado a la clipá, todavía está aferrado a la oscuridad. Y antes de que realmente pueda partir Abraham a donde tiene que partir, esa oscuridad debe despegarse de él. Debe ser quemada por el fuego. Vamos a ver más adelante, incluso en nuestra propia parashá, pero no vamos a llegar hasta allí en el Zohar hoy, que una forma mucho más avanzada de lo mismo va a ocurrir en el momento en que Abraham debe separarse de Lot, de su sobrino Lot, hijo de Harán. Hay un momento en el cual el modo en que se eleva Abraham ya no admite que el nivel bajísimo de espiritualidad de Lot, aún contaminado del mal que heredó,
esté en su cercanía. Y vamos a ver eso un poco más adelante, pero ahí está el principio del camino. Hay una parte de mal que está pegada a nosotros que, Javerín queridos, no hay más remedio que, de uno u otro modo, quemar en el fuego, dejar que se incendie por completo y se consuma, antes de realmente ser capaces de ascender a esa tierra de Canaán, a la dimensión espiritual de Israel, que es el camino que está emprendiendo Abraham en nuestra parashá. Continuamos adelante, y eso por supuesto va a venir a explicar mucho de lo que estamos viviendo hoy, cuando sin haber incendiado ese lado malo de nosotros, sin haber permitido que se extenúe sin éxito, porque somos fuertes, sino que tras haberlo alimentado y alimentado y alimentado, tras haber convertido el lado de mal de nosotros en institución que nos rige, así estamos de todos modos viviendo en la tierra de Israel y estamos pagando muy muy caro y con enorme penuria y con enorme sufrimiento constante, estamos pagando nuestra porfía y nuestra tenacidad y nuestra tosudez de mantener los ojos bien cerrados, bien fuertes, de no querer ver la verdad, de no querer saber por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y quiera Hashem que esta etapa de sufrimientos culmine pronto y seamos capaces realmente de emprender el camino del Lej Lejá, que aun cuando físicamente estamos aquí, vamos a ver en la continuación que estamos aquí casi usurpando un espacio que no nos merecemos y que tenemos capacidad sí de merecer. Continúa diciendo el Zohar HaKadosh, Tajazei Maktiv, ven y mira qué es lo que está escrito. Vaikach Terach et Abram no, Vet Lot ben Haran, etc. Y tomó Terach, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de su hijo Harán, o sea, nieto de Terach y sobrino de Abraham, Vayetzú meur Kasdim, y salieron de Ur Kasdim. Se fueron, una vez que pasó este episodio en el cual murió Harán, y en el cual Nimrod pretendía que muriera Abraham, y Abraham quedó convertido a los ojos de todo el pueblo en el poseedor de la verdad, y venían a él a pedirle instrucción, sin temer a Nimrod, porque ya sabían que el verdadero poder no estaba en Nimrod, sino que el verdadero poder estaba aferrado realmente sola y exclusivamente a Abraham. Pero en ese momento en que Ur Kasdim se había transformado en tierra de desdicha para Terach, está escrito, y tomó Terach a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, Vayezú Itam, y salieron con ellos de Ur Kasdim. Y se pregunta el Zohar, ¿por qué está escrito Vayezú Itam? ¿Por qué está escrito y salieron con ellos? Y no está escrito y salieron con él. Si de hecho acabamos de leer Vaikach Terach, y tomó Terach en singular. ¿Qué es este Vayezú Itam y salieron con ellos? Debería estar escrito, dice el Zohar, y Tomi va Elei. Con él debería estar escrito. Dado que está escrito Vaikach Terach y tomó Terach, escrito de singular, Mai Vayezú Itam, ¿qué es? Y salieron con ellos. Explica, él a Terach velot, sino que Terach y su nieto Lot salieron con Abraham y Sara, que en realidad la esencia de esa salida era la salida de Abraham y Sara. Los que salieron acompañando eran Terach y Lot. De Inun Habo y Karale Mipak Migo, Inun Hayabaya. Porque Abraham y Sara eran los que ya habían llegado a un nivel en el cual debían salir de entre todo ese mundo de pecadores. Y nos explica Rav Daniel Frisch, Zichrono Libraja, en su Perush Matoch Midvash, explica de modo muy bonito este pasaje, y explica que eran Abraham y Sara quienes debían salir realmente, Abraham allá de Taviv, pero porque Abraham honraba a su padre, pese a que su padre era quien era y Abraham era quien era. Y este es un dato fundamental, absolutamente fundamental para nuestros días, en los que a veces vemos todo el tiempo y sabemos e intentamos ayudar en conflictos que se generan entre hijos que, Baruch Hashem, optan espontáneamente, ven luz, y optan por el camino sagrado, optan por el camino de la Torá, y sus padres que se encuentran muy lejos del camino de la Torá, y que se encuentran, Rahman al-Itzlan, a veces en la esclavitud materialista, de pronto se hallan en un conflicto espantoso con sus hijos.
ven lo que sus hijos hacen de modo completamente opuesto a lo que es en realidad. Lo ven con los ejes, con los lentes, perdón, de esa normalidad contra natura en la civilización que nos rodea, y se generan conflictos espantosos. Padres que creen que sus hijos han retornado al medioevo, hijos que no comprenden cómo sus padres están ciegos. Imaginemos que el caso más extremo posible de ello es Abraham y Terah. Abraham, que destruye la tienda de su padre Terah, literalmente, deja de modo obvio ante toda la población que su padre Terah es un farsante, que vende ídolos que no sirven para nada, que todo el culto que él hace es pura mentira. Aún así viene la Torá y nos explica que Abraham honraba a su padre Terah por el mero hecho de ser su padre. Entonces, por un lado, Abraham se lleva consigo a su padre. En tanto su padre esté dispuesto a venir con él, él lo lleva consigo. Abraham debe desprenderse de todo ese mundo de pecadores que lo rodean. Pero ese desprenderse no incluye a su padre, en tanto su padre quiera seguir camino con él. Y no solo eso, sino que para demostrarnos que Abraham honraba a su padre, la Torá relata esa partida como si fuera iniciativa de Terah. Dice, y tomó Terah, entonces antepone a Terah, y tomó Terah a Abraham y su hijo, y a Lot, hijo de su hijo Harán. Esto por el honor que le rinde Abraham a su padre, y luego para explicarnos que en realidad se trata de Abraham y Sará, que son los que, por una cuestión de su propia naturaleza, están compelidos a abandonar ese mundo de pecadores. Nos aclara Vayetzú Itam, y salieron con ellos. Salieron Terah y Lot con Abraham y Sará, que son quienes realmente sabían, que son quienes realmente debían salir. La verdadera salida era de Abraham y Sará, porque ellos sentían necesidad de salir de entre la cofradía de malvados, de idólatras, y explica entonces por qué salió Terah. De Jaiván de Hamá Terah de Abraham Berei, Ishteziv Migonura, en el momento en que Terah vio que Abraham, su hijo, fue salvado de dentro del fuego, y Tjadarle de Abraham, volvió a hacer la voluntad de Abraham, llegó a la fe en el verdadero Creador, a través del miedo. Vio de repente el portento que acababa de ocurrir, y accedió a ese primer nivel de Irá. Hemos estudiado acerca de la Irá hace pocas clases, acerca de los diferentes niveles de Irá. Entonces dice que Terah llegó al primero de todos los niveles de Irá, el temor al Creador, por miedo realmente a que el Creador puede hacernos a cada instante. Si el Creador puede ser que Abraham sea arrojado a un caldero que es todo fuego dentro, en el cual cuando arrojan a alguien, ese alguien dura segundos allí dentro. Y Akadosh Baruj Hu puede hacer que Abraham salga sano y salvo de allí. Entonces Terah tiene miedo de Akadosh Baruj Hu, y por eso comienza a retornar a la verdadera fe. Entonces dice, Vayetzú Itam, y entonces Terah y Lot salieron con Abraham y Sará, y se fueron de Ur Kasdim, acompañando el camino verdadero de Abraham y de Sará. Sigue explicándonos el Sefer HaZohar. Ubisha'atá de Nafku, y en el momento en que se fueron, ¿qué está escrito a continuación? Dice que salieron la Lejet Arza Knaan, que salieron para dirigirse a la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel. Aun cuando, esto es un dato muy muy importante, porque esto ocurre justo antes de lo que estamos estudiando en nuestra Parashat Lech Lecha, ellos no se dirigieron realmente a la tierra de Canaán. Llegaron a la tierra de Harán y ahí pararon. Y de hecho, una vez que acamparon en la tierra de Harán, Terah no volvió a salir de allí. De allí siguieron camino solamente Abraham y Sará y su sobrino Lot. No obstante lo cual, nos
está detallando el Zohar en este instante, está advirtiéndonos el Sefer HaZohar, que en realidad cuando Abraham, Sará y su papá Terach y su sobrino Lot salieron de Ur Kasdim, salieron con intención de dirigirse a Canaán, y llegaron a Harán y acamparon allí. Leorot, esto es para enseñarnos, de Rautat Ilhon Havaleme Haftaman, que realmente la voluntad de ellos era llegar hasta Canaán. Mikano Lifna, y vamos a advertir antes de entender qué vamos a aprender de aquí, pero es recién después de que salen de Ur Kasdim con intención de llegar a Canaán y acampan en Harán y se quedan en Harán, recién entonces que Kadosh Baruj Hu le va a decir a Abraham, Lech lecha el haaretz asher areca, vete a la tierra que yo te mostraré, que va a ser realmente la tierra de Canaán. Mikano Lifna, de aquí aprendemos, dice el Zohar Kadosh, Kol man deit'ar leidaka'a mesayin lei. Todo aquel que viene a purificarse, todo aquel que pide, todo aquel que solicita y que busca purificarse y hacerse puro y sagrado, recibe ayuda de lo alto. Tajazei, ¿cómo es esto? Tajazei, ven y mira, de Hajihu, que así es, de Heivan Dichtib la Lejetar Saknan, que una vez que está escrito que salieron de Ur Kasdim para dirigirse a la tierra de Canaán, o sea que una vez que realmente Abraham experimentó el deseo, se despertó dentro de sí la voluntad de dirigirse a la tierra de Canaán, Miad enseguida está escrito, Vayomer Hashem el Abraham lech lecha, y le dijo Hashem a Abraham, vete, y vete a dónde, a la tierra que te mostraré, que va a resultar ser la tierra de Canaán. De Ad Ihu, Lait Arbe Kadmita, Laktib lech lecha. Y hasta ese momento, todo tiempo que Abraham no experimentó la voluntad y el deseo, la determinación íntima de dirigirse a Canaán, hasta ese momento Kadosh Baruj Hu no le había dicho en ningún instante y no le había anunciado de ninguna manera que debía dirigirse a la tierra de Canaán. Primero es Abraham el que desea llegar hasta ese nivel, y entonces es a Kadosh Baruj Hu el que lo guía hasta cumplir con su misión. Y esto tiene, vaya si tiene aplicaciones y tiene lo que enseñarnos para nuestra vida, la de todos y cada uno de nosotros, para cada día de ella. Son tantos los cometidos que nosotros nos proponemos o que soñamos y de pronto decimos, no, pero mira, si voy a poder y no lo voy a poder pagar y no me van a poder dar las fuerzas y me va a llevar demasiado tiempo o demasiado esfuerzo o qué van a decir los que me rodean. Y nos ponemos peros y peros y peros para lo que íntimamente tenemos la convicción de que es realmente lo que nos realizaría como personas. Y sucede a muchos niveles. A veces nos pasamos 4, 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60 años pensando, bueno, algún día voy a llegar a la tierra de Israel, o algún día realmente voy a intentar estudiar un poco de... Ya continuamos. Entonces sucede, decíamos, a veces sucede que hay algo que sabemos íntimamente que es para nosotros, pero decimos ya es demasiado tarde, o no voy a poder, o no voy a llegar. Y solamente en realidad, si nos atreviéramos a empezar el camino, seguramente contaríamos con el apoyo de Akadosh Baruj Hu y con el devenir milagroso de la realidad poniéndose a nuestro paso para que seamos capaces de arribar por medios que no habíamos imaginado. Y lamentablemente la mayor parte de las veces no nos atrevemos porque no tenemos suficiente fe. Viene la Torá y nos dice claramente, Kol habales itaher mesayadindo. Todo aquel que va a purificarse, todo aquel que quiere elevarse un poco por encima de su situación, todo aquel que quiere apegarse más a la Torá, apegarse más a la realidad de la verdad espiritual, de la verdad trascendental del mundo, recibe ayuda de lo alto. Y recibe ayuda de lo alto, voy a agregar en esta reflexión, la recibe de modo tan mágico y tan milagroso como sea capaz de creer a lo que sus ojos van a ver.
no recibe más que lo que está preparado para aceptar y creer. Y así funciona, y hay enormes secretos adentro de esta última afirmación, y deseo que cada quien sea capaz realmente de tomarla para sí y de profundizar en el sentido de lo que acabamos de decir, y Be'ezrat Hashem que les haga bien a todos y cada uno, como podemos dar testimonio personal de que nos hace bien a nosotros. Continúa diciendo, continúa estudiando el Sefer HaZohar, nuestro caso, y dice así: Vayomer Hashem el Abraham lech lecha, y le dijo Hashem a Abraham, así está escrito en la Torah, lech lecha, Amar Rabbi Elazar, lech lecha, perush, legarmach. Lech lecha, vete, significa ve hacia ti, ve hacia lo que te va a hacer bien, ve hacia lo que estás llamado tú a disfrutar, ve hacia lo que va a ser bueno para ti. Y más aún todavía, leatkana garmach, ve hacia dónde y hacia lo que va a enmendarte a ti, a lo que va a enmendar tu alma. Ese es el camino real que estás a punto de emprender y que yo te estoy ordenando emprender. El camino te va a llevar hacia la tierra de Canaán, pero te va a llevar hacia ser quien debes ser para poder entrar realmente en la tierra de Canaán. Es el camino de tu propio tikkun, es el camino de tu propia enmienda. Y a través de poder cumplir con las mitzvot que vas a cumplir en la tierra de Israel, con los mitzvot que solo se puede cumplir en la tierra de Israel, vas a poder completar ese tikkun de ti mismo, necesario para llegar realmente al punto de Abraham, para poder engendrar todo ese pueblo, toda esa cadena de conocimiento y de tikkun espiritual para todas las generaciones del mundo, que estaba llamado a hacer Abraham. Leatkana, dargadilach, para poder letaken, enmendar tu nivel espiritual. Abraham está en el nivel, le dice Kadosh Baruj Hu, Abraham en el inicio de su camino sagrado, en el momento en que se está convirtiendo en un ger, en que se ha convertido a la verdadera fe, está al nivel de Malhut, está a nivel del reinado. Y le dice a Kadosh Baruj Hu que la Malhut no la puede enmendar de ningún modo que no sea estando realmente en la tierra de Israel, y debe caminar hacia ella, enmendándose a sí mismo. Lech lecha, leit ant kedai lemeikam hacha, ben hayabim ile. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham, lech lecha, vete. Tú no tienes que estar, tú no tienes parte, no hay nada que te convenga a ti de quedarte entre los pecadores que te rodean. Porque cuando estás entre pecadores, entonces esos pecadores, cuando estás entre gente de bajo nivel espiritual, de baja calaña, digamos, el mero hecho de su cercanía, aunque tú no aprendas de ellos, el mero hecho de su cercanía va a macular tu propio espíritu, va a macular tu propia alma, va a hacer mal, va a agregar oscuridad que se mezcla con tu luz. Berraza de Milá Lech Lecha, y el secreto de la expresión de lo que le dice Kadosh Baruj Hu Lech Lecha a Abraham, de Hakucha Brihu Yahib Leile Abraham, Bruja de Jochmetá, que Kadosh Baruj Hu ya le dio a Abraham, está posando sobre Abraham espíritu de Jochma. Habíamos dicho, cuando estudiamos básicamente acerca de la Sefirot, algunas semanas atrás, que la Jochma es la segunda Sefirá, se corresponde con la sabiduría, y se corresponde con el pensamiento analógico, con el pensamiento unitivo, con el pensamiento deductivo, con la forma más elevada de pensamiento que nos puede permitir comprender o concebir del modo más elevado que somos capaces los humanos, con nuestra mente, cómo es el funcionamiento de la creación y hacia dónde se dirige y qué es lo que está en nuestras manos. Entonces, ¿qué pasaba hasta ese momento? Abraham está rodeado en un mundo de pecadores, en un mundo de idólatras, y cuenta con la sabiduría sagrada que Hashem ha puesto en él, que Hashem le ha dado Ruach Jochma, espíritu de sabiduría. Y entonces Abraham sabe ver las esencias espirituales detrás de la realidad material. Y entonces Abraham se sienta consigo mismo a pensar y a ver, y no de meramente la realidad física grosera que tenemos ante nosotros. Ve mucho más que eso, ve las esencias.
Y entonces ve cada tipo de fuerza y el carácter y el valor real, para bien y para mal, y el valor cuantitativo de cada fuerza que hay en el mundo, en las 4 direcciones cardinales, y en los 70 pueblos, en las 70 lenguas del mundo. Y Abraham sabe combinar lo que hay bien y de mal de cada uno de ellos y comprender las relaciones que los unen y que los conectan. Y a partir de todo eso, estaba comprendiendo, a partir de comprender lo que ocurre sobre la tierra, lo que ocurre en el mundo material, Abraham ya es capaz, por ese espíritu de sabiduría, de deducir el carácter del Malach HaMemuné, del ángel a cargo de cada nación y de cada lengua, porque sabemos que sobre cada criatura, y en términos más globales, sobre cada una de las 70 naciones, de las 70 lenguas, hay un ángel que es responsable de ella, y que lo que ocurre en las relaciones entre los pueblos es reflejo de lo que ocurre en las relaciones entre los ángeles. Y entonces él sabía con su propia inteligencia, con su propia sabiduría, la identidad de todos los ángeles incluso, y cómo gobernaban sobre cada zona poblada del mundo. Cuando Abraham llegó en su razonamiento y en su búsqueda a ese punto que está en el centro de todo el mundo, que es la tierra de Israel, la tierra sagrada de Israel, que hasta acá venimos llamando con el nombre de Canaán, que es, en términos espirituales, el ombligo del mundo, el ombligo de cuanto existe. Takil Betikla, de los Abasalik Beyadei, pensó con su cerebro, Iskil Besijlo, y no lograba deducir qué ocurre en esta tierra, quién es el ángel, cuál es la fuerza que gobierna sobre la tierra de Israel. Y tampoco cuál es el carácter, cuál es la esencia de esa porción de cielo que está sobre la tierra. Sabemos que cada tierra refleja lo que ocurre en su porción de cielo, en su porción de mundo espiritual, y recíprocamente la espiritualidad de cada tierra refleja lo que ocurre en ella en términos físicos. Y Abraham entonces, tal como hizo con todo el resto del mundo, intenta deducir de la tierra de Israel qué es lo que está ocurriendo arriba, quién es el ángel que está a cargo, cuáles son las fuerzas que realmente dominan sobre ella, y no lo logra. Y no solo eso, Ashgach lemindaja y la dimemana ala velo yachin leidavka berrabotei, se dedicó a intentar buscar, a deducir dentro de todo el puzzle con el que ya contaba, le faltaba solo esta pieza. Intentó comprender quién era el ángel a cargo de la tierra de Israel, y no logró deducir nada, no lograba ver, no lograba visualizar ninguna característica, ningún límite de este ángel. Y siguió sopesando todas las posibilidades que hallaba, y seguía sin hallar respuesta, hasta que se dio cuenta que es en la tierra de Israel, en el centro de la tierra de Israel, en Jerusalén, donde se encuentra Eben Hashtiah, donde se encuentra la piedra original, donde se encuentra ese núcleo original, del cual los científicos de hoy día saben, o sea, es ese núcleo que los científicos buscan, con el nombre de esa masa que dio lugar al Big Bang, y que se encuentra en el monte del templo, en Har HaBayit, en Jerusalén, Shemimena Gustat HaOlam, que de ella salieron todos los recursos del mundo. Nació, se produjo el Big Bang de alguna manera. A partir de esa piedra se desarrolló todo el resto de lo que hay. Y ella es el punto central de todo el mundo. Y en ella, así como los científicos han logrado descubrir que esa piedra original tiene muy pequeño volumen, pero tiene una masa equivalente a la de todo el cosmos, del mismo modo nos enseña el Zohar, que en esa piedra, que por nuestros terribles pecados, por no estar nosotros en condición espiritual de volver a relacionarnos con ella, de relacionarnos con el origen, Akadosh Baruj Hu ha permitido que los islámicos monten arriba de ella esa mezquita con cúpula dorada,
cuyos días de Be'ezrat Hashem están contados, no por nuestra mano, sino porque la Geulah viene, la merezcamos o no, y solamente será con más dolor si no la merecemos. Y en el momento de la Geulah no cabe ni siquiera en los sueños más delirantes que siga habiendo una mezquita, por más cúpula dorada que tenga, sobre el Eben Hashtiah. Nos dice el Zohar Kadosh que el fundamento de cuanto existe en toda parte de todo lo que existe se encuentra en esa Eben Hashtiah, no solo la masa de todo el mundo, sino que la esencia de toda la variedad de criaturas, la esencia de toda variedad de la existencia está allí. Entonces, una vez que Abraham comprendió eso y dedujo que esa era la única posibilidad, Ashgach Betzaraf Betakel Leminda se puso nuevamente a analizar y a pensar y buscar comprender quién es el ángel que está a cargo, cuál es la fuerza, cuál es la potencia que está a cargo y que incide y que cuida y que supervisa lo que ocurre en esta tierra tan peculiar. De jamás de Haje y Laila a de Ala Leitlei Shiura, de jamás de Haje y Laila a de Ala Leitlei Shiura, y vio con su sabiduría que la fuerza superior que está a cargo, que tiene el control de lo que ocurre en la tierra de Israel, no tiene medida, porque es la causa de todas las causas, y está muy por encima de lo máximo que se pueda percibir o concebir desde una mente humana. Amik Besatim, y es amok, y es profundo, y es satum, y es cerrado, es clausurado a la vista, clausurado a la percepción. Velav ihu que gabnei de Sitrai dargei de Yeshuva. Y entonces se dio cuenta Abraham y comprendió que la madregá, el nivel de Eretz Israel, el nivel espiritual que se corresponde con la tierra de Israel, no es como el nivel de ninguna otra tierra de todo lo que existe en el mundo, y no tiene modo de comprender realmente cuáles son las cualidades de la tierra de Israel con el mismo sistema de pensamiento con que ha pensado y ha deducido las cualidades de las otras tierras del mundo. Ashgach takil veyadá, deja que madre meha inekuda emtzaita de Yeshuva minei ishtil kol alma lejol sitroi. Y entonces comprendió y analizó con su cerebro, con su mente y sopesó, y entonces le fue dado comprender que así como de ese punto central del universo, de ese punto central del cosmos, desde allí se expandió todo hacia todos los lados, y ojo que estamos explicando aquí, y estamos explicando mucho más ampliamente que lo que sabe la ciencia hoy día, pero estamos explicando el Big Bang, y lo estamos explicando en el Sefer HaZohar HaKadosh, escrito hace unos 20 siglos por Rabbi Shimon Bar Yochai. No tuvimos necesidad de llegar a la generación de la física cuántica en los años 50 del siglo XXI, de acuerdo a cómo lo cuentan los occidentales el tiempo, para enterarnos de que hubo el tal Big Bang. Lo sabía Rabbi Shimon Bar Yochai cuando nos lo explica aquí. Entonces dice que Abraham comprendió que así como de un punto central de todo el cosmos se expandió y surgió todo lo que existe, Ajiname yadá de Hajeilá de Sharei Alá, mitaman nafku kol shar heilim, de memanan al kol sitre alma. Disculpas, Bejulhu Bei Ajidan. Del mismo modo, se tuvo capacidad de deducir y advirtió que esa fuerza superior que está posada sobre la tierra de Israel y que gobierna sobre la tierra de Israel, de ella nacieron y surgieron todas las fuerzas que están a cargo de todas las tierras y todos los espíritus del mundo y todas las direcciones y los sentidos del mundo, y todas están aferradas a esa fuerza superior, lo cual significa que todas se alimentan de esa fuerza superior que pende sobre la tierra de Israel. En un dibujo similar al que comprendimos, dicho sea de paso esto entre paréntesis, del mismo modo que para que Terach pudiera salir de Ur-Kasdim y Lot pudiera salir de Ur-Kasdim, era necesario que Abraham decidiera salir de Ur-Kasdim. Entonces, del mismo modo, Abraham llegó a esa comprensión para ser capaz
de desear salir de todas, ya no solamente de la tierra de Ur Kasdim, sino de todas las sabidurías externas, de todas esas filosofías y todos esos modos de adivinación y todos esos modos externos al verdadero conocimiento, al conocimiento verdadero, absoluto de la verdad, y todas esas sabidurías externas que eran características de las idolatrías del Kasdim. La Lejet Artzaknan, él tenía que salir de todas esas sabidurías externas para dirigirse efectivamente a la tierra de Canaán. Y creyó, en ese momento Abraham, cuando decidió irse de Kasdim, creyó que en el hecho de que él se dirigiera y se aproximara a la tierra de Canaán, efectivamente, se le iba a ir revelando más detalles y se convertiría en capaz, adquiriría la habilidad de realmente comprender mejor cuál es el asunto, cuál es el inyan, qué es lo que sucede con la tierra de Israel que la hace especial, y comprender cómo funciona, cómo opera la fuerza de la tierra de Israel, y entonces podría ser capaz de entrar en ella. Ahora, puesto que en realidad mientras iba caminando y dirigiéndose a la tierra de Israel, no se le reveló nada de ello, Od Ashgach Betakil Betzarif, le Meikam al Brirá de Milá de Hawatar, aún siguió analizando y pensando y buscando, con su mente, intentar comprender realmente cuál es la esencia de la tierra de Israel. De los Abayadá, y no sabía, y no comprendía, y entonces no podía llegar a entrar a la tierra de Israel, no se sentía capacitado, él que entendía de qué se trataba en el puzzle de la creación, en el puzzle espiritual y material por igual. Él entendía cuál era el tema y el asunto de cada tierra, de todo el orbe. Una tierra de la que no podía comprender nada, no era una tierra de la que él sintiera que podía entrar. Que van de Hamá Tukfa de Hayatar, pero Yahim le Meikam Alei, Miad, entonces, Vayabobo Ad Haran Vayashbusham, si se dio cuenta que seguía estando por encima de su capacidad comprender de qué se trataba la tierra de Canaán, entonces llegó hasta la tierra de Harán en el camino y pararon allí porque tenía miedo Abraham de entrar a la tierra de Israel hasta tanto él supiera quién era realmente el zar, el ministro de los cielos, el ángel superior que gobernaba sobre ella, tal como le había sido dado comprender de qué se trataba el gobierno en todas las otras tierras del planeta. Umosif Lefaresh, y sigue explicándonos Rabbi Elazar, Maitama de Abraham, ¿por qué Abraham se quedó en Harán junto con Terach y con Lot? Era de Ihu Habayada, Betzarif Bechol Inun Shaltanin Medabrei Alma, Bechol Sitrei de Yeshuva. Él estaba allí con ellos y ya sabía todos los gobiernos que gobernaban sobre el mundo, y estamos hablando de los gobiernos espirituales, y sabemos que el gobierno espiritual que hay sobre cada tierra determina el curso de los acontecimientos, determina los estímulos que tendrán los habitantes de cada punto de la tierra, los habitantes de cada carácter de la creación, para poder cumplir con su propio tikkun. Sabía todo eso. Él sabía no solamente quiénes eran los ángeles del caso, sino que sabía medir realmente el arriba y el abajo de acuerdo a las distintas potencias, de acuerdo a los signos del zodíaco. De alma, y seguía estudiando cada detalle y sabía en realidad todo lo que ocurría en la dimensión espiritual y material de cada una de las áreas de la creación. Hasta que llegó nuevamente en ese estudio en detalle y en esa profundización, llegó a visualizar que existía Shar HaShamayim, que hay un pórtico que
da acceso a Shamaim, que da acceso al firmamento, y se dio cuenta en términos de su sabiduría, advirtió nuevamente la forma del puzzle lo indicaba, por la forma de la pieza que le estaba faltando, que Sha'arei Shamaim, las puertas del firmamento, eran un lugar de una profundidad increíble hacia dentro de los cielos, y se dio cuenta que era algo completamente inaccesible a sus sentidos, y que de ningún modo iba a poder comprender de qué se trataba eso mediante su investigación racional, por más que sabía cuánto sabía, y no había nadie sobre la tierra que supiera lo que él sabía, porque llevaba mucho tiempo empleando la herramienta superior que le había dado a Kadosh Baruj Hu, que había puesto en él, dijimos, Ruach Chochmah, espíritu de sabiduría verdadera. Y aún así, llegó a darse cuenta de que nunca iba a saber por esos medios, nunca iba a saber a través de su investigación, ni a través de su pensamiento, quién era el Sar HaMemuné, quién era el ministro angélico que tenía poder, que tenía control sobre la tierra de Israel. Porque se trata de la Shekhinah, la presencia revelada de Hashem, Malchutá Kadishá, la Malchut Kedoshá, la Malchut sagrada. Y por tanto Abraham decidió quedarse en Harán, a la espera de que surgiera, acaso por iniciativa de Kadosh Baruj Hu, que era la única posibilidad, la iniciativa realmente de seguir adelante. Y, entre tanto, temía, y razonablemente temía, ingresar realmente a la tierra, a la única tierra de la que no tenía capacidad, con los dones que había recibido, de comprender de qué se trataba lo que había en ella, y de qué se trataba el trabajo que había para hacer en ella. Y explica el libro Etz HaChaim, y lo trae Rav Daniel Frisch, Zichrono Libraja, en su Perush, en su explicación al Zohar, y que lo que dedujo Abraham es una puerta espiritual al firmamento en lo alto, cuyo tamaño es exactamente simétrico, punto a punto, con toda la tierra de Israel. Y el punto central de esta puerta que podemos llamar dimensional, y que es por donde fluye el grueso de la comunicación entre todo el mundo superior y todo el mundo inferior, entre los mundos superiores y el mundo inferior, dice que el punto central de esa puerta del firmamento está orientado de modo simétrico justo frente al Beit HaMikdash, justo frente a donde en el mundo inferior se sitúa el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Y alrededor de esta puerta hay 70 ventanas. Y obviamente estamos hablando en el lenguaje que somos capaces de comprender. No son puertas como las puertas que conocemos nosotros, no son ventanas como las ventanas físicas, sino nos está dando una pista, una imagen de cómo funciona la estructura. Y entonces están estas 70 ventanas, de las cuales surge el fluido sagrado que alimenta y da vida a las 70 naciones, a las 70 lenguas. Y Abraham sabía y conocía cómo funcionan y qué, vamos a decirlo en términos físicos, qué longitud de onda y qué intensidad tiene la luz y la fuerza que sale por cada una de estas ventanas. Y el ministro que está detrás de ello, sea el ángel encargado de administrar esa comunicación en cada una de las ventanas. Y también la gran puerta que está en el medio, se dio cuenta Abraham de que existía, y de que de ahí surge el flujo sagrado de modo directo, ya sin interpósito nada, hacia la tierra de Israel, y que el origen de este pórtico, o sea, la raíz de este pórtico del firmamento se encuentra en el Heijal Livnat Sapir, en el punto más alto de todos, acerca del que se puede hablar, el aula, que se llama Livnat HaSapir en el mundo superior, que está orientado exactamente frente al Beit HaMikdash. Y entonces Abraham estaba intentando, aún con su inteligencia, comprender, aunque sea, qué nivel tenía la luz, qué carácter tenía la luz, qué longitud de onda tenía esta luz, y qué volumen tenía esta luz que venía de allí,
y se daba cuenta de que había algo que le impedía, había algo que estaba por encima del nivel máximo de raciocinio al que él pudiera acceder y que le impedía llegar realmente a comprender esto. Keivan de Hamad Kucha Brihum, It Aruta Dilei, Betiuvta Dilei, una vez que vio a Kadosh Baruj Hu, el despertar interno de Abraham, que Abraham es el que quiere desde el fondo de su corazón llegar a la tierra de Canaán, Behachukáshelo, y su deseo, su necesidad interior de comprender realmente, de incorporarse a la esencia de la tierra de Israel, inmediatamente, Miadit Gelei Alei, Miad enseguida se reveló a él, a Kadosh Baruj Hu, de amarlei, y le dijo, Titrajek Milachkor Bechol HaChochmot, tienes que, el único modo de que tú puedas realmente llegar a comprender eso que estás buscando comprender, que es la Ma'alá, que es el nivel de Eretz Israel, esa comprensión exige que previamente te alienes, te alejes, enajenes de ti todas las sabidurías ajenas, todas las sabidurías externas, todas esas formas de pensamiento de que te ha servido para llegar a saber lo que sabes ahora acerca de todas las otras tierras que hay en la creación, acerca de todas las otras formas, de todos los otros niveles espirituales que hay en la creación. Sino que, en vez de aferrarte a esa sabiduría que te ha permitido comprender cuanto has comprendido hasta ahora, pero no te ha permitido en modo alguno acceder a la comprensión de la tierra de Israel, en lugar de eso, lej leja. Bueno, pido disculpas por la interrupción entonces, y continuamos. Decimos que, vamos a retomar donde estábamos, que en el medio de la grabación pasaron unos cuantos minutos de interrupción. HaKadosh Baruj Hu le dijo a Abraham entonces, lej leja, que se tiene que ir. ¿De dónde se tiene que ir? Se tiene que ir de todas esas sabidurías externas a la verdad que estaba habituado a practicar y que le habían permitido comprender la esencia de todas las tierras del mundo, la esencia de todas las lenguas, la esencia de cuanto sucedía en la creación, pero que no le iban a permitir de ninguna manera, mientras siguiera aferrado a esas sabidurías, no le iban a permitir comprender realmente cuál era su misión en la vida, cuál era la raíz de su propia alma y cuál era el sentido, cuál era la esencia de la tierra de Israel. Y lo que está escrito, entonces está escrito que Abraham se tiene que ir de tres cosas. Está escrito Me'artzeja, de tu tierra, Perush, Mehahu Sitra de Ishuba, de Habeit Midabat Bei. Vete le dice, de toda esa parte del conocimiento, de toda esa parte de la sabiduría a la que estabas aferrado, a la que estabas apegado. Porque no tienes pertenencia alguna, no tienes relación alguna en la esencia de tu alma con todas esas tierras y todos esos ministros angélicos en lo alto que están por debajo de la tierra de Israel y están por debajo de la naturaleza de tu propia alma. Y dice, no solo Me'artzeja, dice también Mimoladteja, de tu matria. ¿Qué es Mimoladteja? Mehu Chochma de Atmashgach Betakil Toldatadilach. Le dice, vete de toda esa ciencia que te ha permitido calcular la influencia de los planetas y la influencia de la luna y de cada fase de la luna en el nacimiento y en la vida de la gente, etcétera, porque nada de eso te va a permitir comprender realmente quién eres tú y qué es lo que has venido a hacer a esta vida. Y deja también de investigar todo lo que está relacionado con la hora y con las circunstancias del nacimiento de cada uno y dónde nació y a qué hora, y los paralelos y las coordenadas astrales, y qué estrellas estaban presentes y qué estrellas influían, etcétera, etcétera, porque todo eso, si bien te va a dar resultados ciertos, no te va a responder la pregunta más alta de todas, la que te queda, la que está al nivel de tu propia alma,
la que está al nivel de aquello a lo que tú te diriges, la que está al nivel de la tierra de Israel y está al nivel de la verdad. Y le dice, y vete también mi beita vija, de la casa de tu padre, de lo tashgach me beita de abuj, que no tomes en consideración, que no te retenga la casa de tu padre, esto es la hacienda de tu padre, que no te retenga el temor a estar quedando sin nada, porque al estar abandonando a tu padre, al estar abandonando tu hogar, vas a estar abandonando también tu herencia, te estás yendo a otra tierra, no vas a estar más en contacto, tu herencia no va a la herencia que te correspondería de tu padre no va a quedar para ti. Le dice Hashem, deja de preocuparte también por la herencia de tu padre. Y tampoco te preocupes de que acaso tu propia raíz, la esencia de tu propia alma y aquello que puedas alcanzar, esté aferrado a la esencia del alma de tu padre y a la esencia de cuanto tu padre ha hecho. Tu padre Terach, que fue un idólatra toda la vida, que fabricó ídolos, que fue sacerdote de cultos idólatras. Tú no temas de nada de todo ello, porque desde el momento en que tú te atreviste a desear ese salto, y ese es el sentido final de ese Lech Lejá dentro de cada uno, en el momento en que tú te atreviste a desear intensamente, desde el fondo de tu alma, y estar decidido a que eso es lo que tú quieres realmente. Disculpas, tú lo que quieres es el nivel más alto de todos, el de la verdad, el de Kadosh Baruj Hu, el del Creador único, el de la tierra de Israel en su esencia. A partir del instante en que tú te atreves a desear eso, tienes ayuda de lo alto y por consiguiente la raíz de la que vienes no tiene ningún modo de limitarte ni de contaminarte. Begin Kach, por ello, Lech Lecha mejochma da umeashgajuta da. Por consiguiente, dice Lech Lecha es, vete de todo lo que has aprendido hasta ahora, ajeno a la verdad. Vete de todo aquello que te condujo hasta casi la verdad, pero que ya te demostró que de ahí para adelante no vas a poder seguir con esas herramientas. Esto tiene un paralelo definitivo con ese racionalismo en el que intentamos vivir e intentamos aferrarnos en la cultura occidental, y ese saber científico que nos hace normales, como si un científico lo dijo tú no lo vas a creer, y como si algo no tiene pruebas científicas te vas a atrever a decir en voz alta que es cierto. Y aquí, que ya Abraham supo que todas las ciencias que él dominaba podían conducirlo hasta un paso antes de la verdad, un paso antes de la verdad completa, pero no a la verdad completa. Y eso es lo que ya hemos visto y hemos abordado ese tema en otras clases y en otros escritos, acerca del hecho de que, por ejemplo, los científicos tengan capacidad con su conocimiento de llegar a deducir todos los saberes del mundo, pueden llegar a entender, comprenden cómo funciona, cómo opera lo que ellos creen que es la naturaleza, pueden rastrear la historia de la creación hasta el Big Bang. Cuando llegan al Big Bang, resulta que se quedaron sin herramientas. Todas las herramientas que utilizaron, herramientas grandiosas, que utilizaron para llegar hasta allí, ya no hay más nada que les puedan revelar. Entonces ese es el momento en que el científico cabal cierra el laboratorio tal como lo conocía hasta ese momento, toma todo su conocimiento y se sienta a pedirle a la Torá, se sienta a pedirle a nuestros sabios, se sienta a esperar de la Kabbalah las respuestas que le faltan y se dispone a pagar el precio de enmendar su propia alma para ser capaz de comprenderlas. Y eso son la situación, la realidad bendita de tantos científicos maravillosos de hoy día, a quienes científicos que ocupan puestos altos en universidades de primer nivel y en investigación de altísimo nivel en todas las ciencias, y a quienes hoy día podemos ver con hermosas barbas y hermosas kipot negras, dedicados a estudiar y enseñar Torá, y enseñar sus propias ciencias a la luz de la Torá. Y de eso hemos hablado cuando hemos contado, y Baruch Hashem eso sigue avanzando de modo muy bendito. Hemos cantado de la iniciativa del Rabbi Yitzhak Ginsburg Shlita de crear una universidad de la Torá y la ciencia que va a tener, va a desarrollar sus actividades tanto
físicamente en el mundo real, con sedes físicas, como a través de Internet. Be'ezrat Hashem muy pronto, y va a ser una maravilla poder dedicarnos también en el marco de esta Torah Science University a aprender las ciencias a la luz de la Torah y de la Kabbalah. Seguimos adelante un poco más con lo que tiene para enseñarnos el Zohar HaKadosh en el día de hoy, y así continúa. Tajazei de Hajibu, ven y mira que así es. De Hanafku Meur Kasdim Behabu Beharan, que ni bien salieron de Ur-Kasdim y se instalaron provisoriamente en Harán, Amai y Eimalei, siendo que así sucedió, ¿por qué le dijo a Kadosh Baruj Hu, Lech lecha me artzeja mi moladteja mi beit abija? Estamos viendo, ya se fueron de Ur-Kasdim, que era la patria de ellos, digamos. Era el lugar de origen, era donde estaba su casa, era donde estaba asentada la familia. Ya se fueron de ahí y acamparon en Harán. ¿Por qué le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham entonces, ya cuando están en Harán, cuando ya se fueron, le dice, Lech lecha, vete de tu tierra y vete de tu matria y vete de la casa de tu padre? En principio parecería que llega un poco tarde la orden. Llega la orden cuando la acción ya aconteció. Ela y Kará de Miltad, que más de Itmar, sino que el fundamento de esta acción es, como ya está explicado previamente, que todo el tema de que se fuera ahora, cuando ya se fue de la tierra, que Abraham se fuera de su patria y de su tierra, de la raigumbre material y de la casa de su padre, de la herencia, etc., en realidad el fondo, el punto interior de la orden, radicaba en que se fuera de todas las sabidurías, de todos los modos de pensar, de todas las concepciones de normalidad a que estaba habituado. Porque de lo contrario, y ese es otro punto que debemos saber, el exilio uno se lo lleva consigo a donde vaya, y la oscuridad se la lleva uno consigo a donde vaya, e incluso el mal fino se lo lleva uno consigo a donde vaya. Y está escrito que Meshané Makom, Meshané Mazal, quien cambia de lugar cambia de sino, y eso es real siempre que uno realmente tenga la determinación de abandonar el sino previo, de abandonar la condición previa, y de beneficiarse y enriquecerse y enmendarse con una condición nueva. De lo contrario no sucede porque uno no tiene voluntad de que suceda. Entonces pasa a no haber modo de que una nueva realidad se aferre a uno y se haga carne de uno si uno no lo propicia. El Haaretz Asher Ar'eka, a la tierra que te mostraré, significa Ar'eka ma de lo yehilat le meikam alei, de lo yehilat le minda. Ar'eka, lo que yo te voy a mostrar, esa tierra que te voy a mostrar, es ese conocimiento superior, esa condición espiritual superior, a la que hasta ahora, en la condición intelectual y espiritual de exilio en que te encontrabas, de ningún modo podías acceder y no podías conocer y no podías entender. Y esta es Heilá de Hahi Ar'a de Ihu Amik Vesatim. Y esto es la potencia, o sea, aquello Asher Ar'eka, aquello que te mostraré, no es sino la potencia de Eretz Israel, la potencia de la tierra de Israel, que es una información, digamos, una energía. Toda la información de algún modo es también energía, profunda y clausurada, o sea, cerrada, vedada a la percepción normal, y que no hay hombre que sepa realmente la magnitud de su valor o que pueda acceder por las herramientas de nuestra propia mente a el tamaño que tiene. Y nos estamos acercando al final de nuestro estudio de hoy lentamente, y a Kadosh Baruj Hu, tras darle a Abraham la instrucción de Lech Lecha, tras enseñarle a Abraham que, primero, por haber decidido él llegar cuán alto puede llegar un hombre, por haber decidido él enmendarse cuanto un hombre puede enmendar su alma, le será dado. Y por haber decidido él tomar todo el espíritu de sabiduría que Hashem puso en él y haberlo utilizado hasta el extremo de sus posibilidades y haber querido más
y haber advertido que la verdad completa, la verdad más alta de todas, es inaccesible incluso a ese espíritu de sabiduría, es inaccesible al pensamiento humano. Entonces, por haber deseado íntimamente, con toda su alma, con todo su corazón, cumplir con cuanta enmienda propia hubiera de cumplir para ser capaz realmente de llegar a ese nivel espiritual superior y saber la verdad y poder hacer la verdad y transmitirla, entonces le dice a Kadosh Baruj Hu, ahora entonces cuentas con la bendición para poder hacerlo, y lo que vas a tener que hacer es alejar de ti, alienar de ti todo ese saber externo en el cual has llegado ya hasta el extremo. Bien, ya sabes que hay un Big Bang, tienes que saber más allá de eso. Ahora debes olvidar el método científico que te llevó a entender todo lo que entendiste en el proceso de comprensión hasta el Big Bang, porque si no dejas de lado ese método científico, no vas a comprender nunca que hay más allá del Big Bang. Y una vez que esto está dicho, Akadosh Baruj Hu completa la orden con su bendición y le anuncia a Abraham, Ve'eshale Goy Gadol, y voy a hacer de ti, o te voy a hacer a ti, un pueblo muy grande. Ve'esha, y te voy a hacer, ¿cómo se explica? Begin dichtiv lech lecha, porque está escrito vete. Y sabemos que alguien que está en el camino, gente que vive de modo nómade, como va a pasar a vivir Abraham durante algún tiempo, no es especialmente proclive, la realidad no les es propicia para abundar en descendencia. Uno no tiene especialmente las comodidades, cuando está permanentemente en viaje, uno no tiene las comodidades adecuadas para traer y criar gran descendencia en el mundo. Entonces Akadosh Baruj Hu, primero que nada, le dice, va a haber de ti un gran pueblo. No te preocupes por lo que la naturaleza estadística de las cosas pareciera indicar. Efectivamente, la bendición y la promesa de Hashem es que va a salir de Abraham un gran pueblo. Ve a Barejeja y te bendeciré. ¿Por qué le dice ve a Barejeja? Begin dichtiv me arceja, porque está escrito de tu tierra. Porque toda persona que se encuentra en su tierra tiene posibilidad de cierta continuidad en sus negocios, tiene continuidad en su parnasá, en su búsqueda de sustento. Alguien que está constantemente variando de lugar, está en una vida nómade, es mucho más difícil que logre tener una vida material plena de todo lo bueno, una vida próspera, digamos, cuando uno está en pleno nomadismo. Es mucho más difícil que genere riqueza a la persona. Entonces Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, ve a Barejeja, vas a tener toda la riqueza que corresponde que tengas, pese a que la naturaleza estadística de las cosas parecería indicar que la vida que vas a llevar no es propicia a la prosperidad. Ve a Gadlashmeja, aún más, y voy a engrandecer, voy a dar grandeza a tu nombre. ¿Por qué le dice eso? Contesta el Zohar Kadosh, Rabbi Elazar, Dichtivu mimolad teja, porque está escrito que te vayas de tu matria. Porque también eso sucede, la persona que está en su tierra y en continuidad desarrolla actividades, es conocido por la gente y a través de círculos concéntricos de relaciones va adquiriendo lo que se llama, va adquiriendo un nombre, se hace de un nombre, se hace de una fama determinada. En cambio, alguien que está variando de contexto físico y de contexto humano todo el tiempo, nadie lo conoce. Le dice a Hashem, aunque pareciera, le dice el Creador, que por el camino que vas a ir, tu nombre no va a ser conocido, no vas a lograr que te atiendan en solución de continuidad, aún así la verdad va a ser completamente otra. Tu nombre va a ser grande y respetado y honrado sobre la tierra. Veheye braja, y sé bendición. ¿Y por qué le dice? Es una promesa y es una orden de que Abraham habrá de ser bendición, habrá de ser bendición para todo. ¿Por qué le dice eso? Nos explica Rabbi Azar, Begin dichtiv umibeit avija, porque está escrito, y de la casa de tu padre también te irás. Porque el hombre que se queda en la casa de su padre, que se queda alrededor de su padre, como vimos
unos minutos atrás, le corresponde la herencia de su padre, le corresponde la heredad, y él se va a ir. Obviamente él no va a heredar junto al resto de los hijos de su padre, y va a perder todo eso. Le dice a Kadosh Baruj Hu, tú no te preocupes que tu heredad va a ser muy superior a esa. Yo quiero rescatar al fin de este fragmento de Zohar HaKadosh para intentar resumir todo aquello que acabamos de estudiar y todo aquello que, Be'ezrat Hashem, hemos intentado comprender. Estamos en un momento muy clave de la historia del pueblo de Israel y de la historia del mundo, y precisamente en estos días, cuando hoy aquí, jueves de la semana correspondiente a Parashat Vayera, la siguiente a Lech Lechá, se acaba de cancelar de alguna manera la Mitzad HaToevá, la marcha de la abominación, como debiera ser llamada de acuerdo a la Torá, que programaban hacer mañana en pleno Jerusalén, Ir HaKodesh, una cantidad indeterminada de seres humanos que viven que llevan sus vidas en una conducta sexual desviada y contra la naturaleza y contra lo que la Torá nos indica. Una cantidad de gente que probablemente, como se ha discutido en muchos foros, es algo imbrincado en su naturaleza lo que nos inclina hacia ello. Y no se les puede culpar de que su naturaleza se desvíe hacia ese tipo de práctica sexual o deseo sexual que busca unir los seres de su propio género. Nos enseña la Torá que eso es abominable aun cuando esté imbrincado en la naturaleza de la persona, y que están los secretos de las encarnaciones, están los secretos de a qué hemos venido cada uno de nosotros a esta vida y qué tikkun debemos pasar. El hecho de que alguien llegue con esa inclinación dentro suyo, dentro de su naturaleza, y la Torá le ordena sobreponerse a ello y ser fuerte. La mayor parte de las misiones que nos da la Torá para acceder a un nivel espiritual realmente elevado tienen que ver con cómo se inicia la Mishnah Brurá cuando nos enseña las halajot, las normas que debemos cumplir al despertar por la mañana. Y lo primero que nos dice es Itgaber Ka'ari. Itgaber Ka'ari se sobrepondrá como un león. Se sobrepondrá como un león al deseo de seguir durmiendo. Se sobrepondrá al cansancio. Se sobrepondrá a cualquier cosa que sea que en ese instante tiene ganas de hacer, antes de hacer lo que hay que hacer, que es incorporarse, vestirse para estar todo lo púdico que uno debe estar cuando se encuentra frente a Kadosh Baruj Hu, el creador del mundo, decir Modean ilefaneja melech hay bekayam, yo reconozco ante ti y agradezco ante ti, Hashem, Rey que existes sin límite de tiempo, Rey que existes sin límite de espacio, Shehzarta binishmati bechemla rabá emunateja, que me devolviste mi alma, y a partir de eso abunda mi fe y abunda mi fidelidad. Y cuando hoy hubo de suspenderse, y es la segunda vez que se suspende, es la segunda vez que Jerusalén, de uno u otro modo, recibe esa sugulá, esa protección de parte de Kadosh Baruj Hu, que hace que se suspenda esto a último momento. La primera vez, los seres desorientados y perversos que conducen a este país habían permitido programar esta marcha de alegría de los homosexuales y de orgullo homosexual. Decidme a alguien qué podría significar en términos sensatos esa expresión. Estaba programada para Bein HaMetzarim, para los días que corren entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, en que todos los Yehudim lloramos por la destrucción de Jerusalén y del Beit HaMikdash, y que culminan precisamente en ese 9 de Av, en que se destruyó 2 veces el Beit HaMikdash, y en que nos está prometido que ese mismo día del año se construirá o se revelará ante nosotros el tercer templo del tercer Beit HaMikdash. Y cuando nos encontramos
con que eso pretendían hacer. Y precisamente en esos días se desató la guerra. Precisamente en esos días se sumió el Estado de Israel y el pueblo de Israel en una guerra múltiple, de un lado contra el Hamás, cuyo nombre mismo significa en hebreo la palabra robo, y aparece, pero no robo así nomás, robo y expoliación, que es lo que el Hamás pretende hacer todo el tiempo incordiando dentro del pueblo de Israel. Y es muy fácil deducir, muy fácil deducir a partir de las enseñanzas de nuestros sabios y de los dichos de todos los profetas. Un segundo pido porque se nos cerró el segundo sistema de grabación que estamos utilizando y vamos a abrirlo una vez más. Tenemos grabaciones un tanto accidentadas, lamentablemente, pero estamos diciendo que en ese mismo periodo en que debemos estar llorando por el Beit HaMikdash y preparándonos para la Geulá, para que no ocurriera realmente esa devastación. Un instante nomás. Fijá, un minuto y ya seguimos. Decimos que en esos mismos días ocurrió que el Hamás nos asaltó de un lado, de un modo increíblemente irracional como sigue ocurriendo hasta ahora, y del otro lado el Hezbollah, que se llama a sí mismo el Partido de Dios, dirigido por un ser maligno llamado Nasrallah, que, ¿qué es lo que viene a defender? Viene a defender la palabra del Creador, tal como ellos la entienden en este momento, que son precisamente el enemigo espiritual que debe enfrentarse con nosotros en este instante. Pero viene Nasrallah, cuyo aspecto exterior es tan pero tan parecido al de un Yehudí Shomer Torah, al de un Yehudí que vive dentro de la Torah, y cuyo discurso es tan parecido. Viene Nasrallah y dice que va a liquidar a todos los herejes. Y estamos en su paquete, porque él sabe que el pueblo de Israel no cuenta con la protección con que está llamado a contar, en tanto se sostenga en la herejía, en tanto no acepte el Lej Lejá, en tanto el pueblo de Israel no se disponga a saltar el abismo. Y eso es válido no solo para el pueblo de Israel en su conjunto, sino para todos nosotros. Pero esa guerra produjo, entre otras cosas, que esta marcha de la abominación que estaba programada y que las autoridades de este país habían permitido contra el espíritu mismo de este país, contra el espíritu mismo del pueblo de Israel y contra el espíritu mismo de la tierra de Israel. Esa marcha que ahora estaba programada recién para mañana y que no había aparecía en nuestras manos modo para frenar y solo Akadosh Baruj Hu podía hacerlo, resulta que un error, acaso, una noticia más dentro de la guerra cruenta en la que el mundo político israelí intenta tener en sus manos aisladas de toda Torah, cómo resolver y traer shalom, cómo resolver la violencia en que vive nuestro pueblo y atraer el shalom, como si estuviera en manos de ellos y como ellos pudieran hacer ninguna otra cosa más útil que irse a su casa, prepararse, ir al Beit HaMidrash y hacer teshuvá. Pero ellos piensan que sí, y ellos pensaban autorizar esta marcha, porque vivimos en una democracia, Hashem Yishmor, y entonces surgió una batalla peculiar de Tzahal en el día de ayer, y hay 80 alarmas en todo el país que prevén atentados suicidas, y por consiguiente no hay marcha. Y Be'ezrat Hashem no la va a haber nunca. En esos días en que el pueblo entero tendría que estar empezando a aprender las señales y a aprender qué significa el Hamás de un lado y el Hezbollah del otro, en ese momento en que el Sefer HaZohar HaKadosh viene y nos enseña que Lej Lejá, su versión más literal de todas, nos indica: vete de esa tierra,
exterior en que naciste. Si tú naciste en Uruguay como nací yo, vete pues de Uruguay. Si naciste en Francia, vete de Francia. Si naciste donde sea que naciste, abrázate a la Torá y vete de ahí y llega a Israel. Y eso es muy bonito, pero esa es solamente la parte externa de la mitzvah. La parte interior de la mitzvah es, una vez que te fuiste de eso, como Abraham ya se había ido cuando recibió la mitzvah, entonces ahora debes irte de todo eso en su función espiritual que está dentro tuyo. Debes sacar de ti, y eso es irte tú. Debes sacar de ti todo eso, toda la cultura esa que aprendiste, toda esa civilización perversa de que formaste parte. Todo eso que oficia de cáscaras, que no te permiten ver esa luz que está más allá. Todo eso que te permite ver como vio Abraham y como ven los científicos más altos de hoy día, hasta el Big Bang, que te permite saber cómo funciona científicamente, cómo funciona toda la naturaleza, cómo opera el cosmos, cómo se mueven los planetas, cómo inciden sobre los nacimientos y sobre el destino. Todo eso debes sacártelo de encima. A todo eso quiere decir, debes sobreponerte. No es que debas olvidarlo. No es que sea malo el conocimiento en sí mismo. Debes desnudarte de eso si quieres ser sagrado, si quieres acceder a una fuente de luz de verdad, que te va a enseñar tanto todo lo que ya sabes, como lo único, lo más elevado de todos, lo único que de verdad vale la pena saber, y a lo que vale la pena apegarse. Ha sido una grabación muy accidentada, y entonces, prometo yo a todos y cada uno, la vida va a ser otra cosa, porque uno ya sabe, y uno vive de modo tal, que la parnasá, la oportunidad de hacer cosas que uno decía hacer, etc., ya no depende exactamente de quiénes somos aquí abajo, de qué hacemos, qué es lo pequeñito que somos capaces de hacer aquí abajo. Porque Jabales y Taher Mesayainlo, porque aquel que viene a purificarse, aquel que acude a las puertas del cielo a purificarse y a ser sagrado, lo ayudan y le dan todo el siud, todo el equipamiento necesario para llegar hasta allí. Quiera Hashem que sepamos ser verdaderos hijos de Abraham y que sepamos expandir el carácter de verdaderos hijos de Abraham y que sepamos traslucir en nuestras sonrisas y en la luz de nuestros ojos la felicidad inmensa del camino de la verdad y que así atraigamos a nivel individual, a nivel cada uno de su familia, a nivel de cada grupo, a nivel de la nación y a nivel de la luz que tengamos oportunidad de expandir a las naciones y a todos los hombres buenos, que tengamos la oportunidad de realmente entre todos, cada uno, atraer su parte del tikún, de la enmienda del alma, su parte del tikún final de la Geulá, que sea muy pronto en nuestros días, por nuestras manos, con favor de Hashem. Amén. Ken Yehi Ratzon.